Bienvenidos a CONAGI 2021, el primer Congreso Nacional de Guías de Turismo de Costa Rica. Recuerde que este es un evento gratuito, inclusivo y certificable, que llega a usted gracias a la Federación Nacional de Asociaciones de Guías de Turismo, FENACITUR. Su participación está siendo registrada minuto a minuto, por lo que al finalizar el evento, usted podrá solicitar una certificación de las horas para renovar sus credenciales en la dirección www.fenagitur.com. Este ha sido un tiempo difícil, pero somos guías de turismo y sabemos que podemos lograrlo. Tenemos un país bello, tenemos un país único. Bienvenidos a CONAGI 2021, el primer Congreso Nacional de Guías de Turismo de Costa Rica. Recuerde que este es un evento gratuito, inclusivo y certificable, que llega a usted gracias a la Federación Nacional de Asociaciones de Guías de Turismo, FENACITUR. Su participación está siendo registrada minuto a minuto, por lo que al finalizar el evento, usted podrá solicitar una certificación de las horas para renovar sus credenciales en la dirección www.fenagitur.com. Este ha sido un tiempo difícil, pero somos guías de turismo y sabemos que podemos lograrlo. Tenemos un país bello, tenemos un país único. Bueno, bienvenidos. Vamos con una plenaria exquisita, ¿verdad? Va a estar a cargo del máster Juan Gabriel Abarca Alvarado, ¿verdad? Quien es uno de los especialistas en anfibios y reptiles más respetuosos del sector turístico por sus aportes a la capacitación de decenas de guías de turismo. El profesor, además, ha fungido en una investigación en el Laboratorio de Recursos Naturales de Vida Silvestre de la Universidad Nacional de Costa Rica y en el Centro de Investigaciones en Estructuras Microscópicas de la Universidad de Costa Rica. Desarrolla además trabajos en microbiología, área en la que además cuenta con varias publicaciones científicas. Juan Gabriel, qué gusto que esté por acá en esta tarde. Desde ya el agradecimiento por el participar en el Congreso Nacional de Guías, la manera suya de aportar el conocimiento a todo este gremio tan lindo que espera escuchar todas esas claves y las identificaciones que nos vas a compartir hoy. Muy buenas tardes, todo suyo. Buenas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas tardes a todos. Primero, quisiera saber si están escuchando bien mi audio. Bueno, de nuevo, de repetirles que el tallercito que vamos a tener hoy es básicamente, por aquí decía en el logo, tallercito de reconocimiento de anfibios, pero en el cronograma decía de reconocimiento de ranas. Entonces, lo que le voy a hacer es aclarar que por las cuestiones de tiempo vamos a hablar únicamente de ranas. Los otros grupos, que son los solda con solda o cecílidos, gimnofiona, y las salamandras, que también están obviamente dentro del grupo de los anfibios, lo vamos a dejar para otro taller, ojalá en otro día, porque con solo ranitas se nos va bastante tiempo, entonces es más que suficiente. Usualmente en los cursos que damos acá en ICETUR, damos anfibios y reptiles y hablamos un poquito de cada de estos grupos. Sin embargo, a veces no hay suficiente tiempo como para profundizar en algunos géneros, algunas familias, que quisiera aprovechar, ¿verdad? Este momento para hacer eso, ¿verdad? Para aprovechar, decirles algunos tips, algunas técnicas que yo utilizo más que todo para la identificación de anfibios, en este caso anuros, que es el grupo con el que se conoce a las ranas, ¿verdad? Y antes de empezar, quisiera recordarles que un anuro es un anfibio que tiene por lo general dos estadios, un estadio en el agua y un estadio en la tierra. La mayoría de los anuros tienen extremidades largas, muy grandes, especializados para brincar, tienen una cabeza y unos ojos bien desarrollados, no tienen cola cuando son adultos y tienen un cuerpo, digamos, corto, ¿verdad? Por decirlo así. Tienen una visión muy buena, tienen un olfato muy bueno también y tienen un sistema auditivo muy desarrollado también. Entonces, estos son los anuros que vamos a diferenciar de los cecílidos, ¿verdad? Los solda con solda y de las salamandras. Entonces nos vamos a enfocar en lo que son ranas, ¿verdad?
Y antes, nada más decirles que hay una subdivisión, digamos, bastante grande en cuanto a los grupos de diferentes tipos de anfibios relacionados con el desarrollo, o sea, cómo se reproducen. Tenemos un gran grupo que tienen larvas, esos son los que se conocen como renacuajos, ¿verdad? Los tadpoles. Y por eso se les llama a los anfibios, ¿verdad? Doble vida, porque tienen una vida en el agua, que es un estadio larval, y una vida en tierra, ¿verdad? Muy diferente entre ellos. Sin embargo, hay otro grupo de ranas bastante amplio, bastante grande, que es la que le llamamos desarrollo directo, ranas de desarrollo directo, las cuales no tienen larva, no tienen un renacuajo como tal, y las ranitas se forman directamente del huevo. Entonces, ya en el huevo podemos ver una ranita totalmente formada y lo que sale del huevo es una ranita igual al adulto, solo que en tamaño pequeño, ¿verdad? Entonces, nada más para tenerlo presente, estas dos divisiones, ¿verdad? Que es como lo general, ¿verdad? No todas las ranas tienen renacuajos. Vamos a ver. Otra cosa que hay que ponerle atención cuando se identifican o cuando se están buscando es ciertas características de la piel, ya que la piel es el órgano más importante de los anfibios, porque participa en la respiración y dependiendo de la familia o de los grupos en que vamos a estudiar, la piel va a variar en cuanto a su textura, ¿verdad? Podemos ver desde las más lisas, digamos que no tienen tubérculos, que no tienen ningún tipo de ornamentación, hasta los grupos de unas familias que tienen una piel bastante gruesa, por decirlo así, desarrollada, muy tuberculada, y entre uno y otro hay una enorme variación de texturas intermedias, ¿verdad? Hay varias familias y varios géneros que no se le podía, digamos, achacar un tipo de piel, ya sea rugosa o lisa, ya que tiene una piel, digamos, intermedia entre ambos. ¿Okay? En anfibios, en anuros, en este caso, es muy importante, digamos, conocer las partes por lo menos las partes externas o saber cuando uno está hablando de ciertas partes. Más que todo para aprender a reconocer colores, formas, líneas, franjas, etcétera, que tengan en el cuerpo. Aquí nada más, muy por encimita, les puedo mencionar que, bueno, por acá tenemos el flanco, que son los costados de las ranas, se diferencian del dorso, a veces los flancos son de color muy distinto al dorso, ¿verdad? Podemos también ver, digamos, el pie, los discos, que vamos a hablar más adelante, de los disquitos que tienen al final de los dedos, la mano, el iris y la pupila son dos estructuras que son muy importantes para poder diferenciar especies. La forma, el color, las reticulaciones que tenga el iris es muy, a veces es diagnóstico, o sea que solo una especie lo tiene. Y el iris es, digamos, la parte clara del ojo, mientras que la pupila es la parte negrita, ¿verdad? Luego también tenemos la naricita, el hocico y la boca, ¿okay? En esta parte podemos encontrar una región que se llama la región sacral o el sacro, que es como esta parte, como la espalda, lo que le llaman a veces la gente, como esta monturita que tienen las ranas, esta que está aquí se llama la región sacral o el sacro. Y en donde se pega la patita con el cuerpo es la región de la ingle, ¿verdad? Ahí va a tener coloraciones diferentes dependiendo de la especie, entonces es importante esta zona. El muslo, este es el muslo, y muchas especies van a tener patrones de rayas, franjas, etcétera, tanto adelante como detrás del muslo. Es muy importante, a veces algunas especies se separan únicamente, o sea, son igualitas y solo se separan, digamos, por la forma o el color de la parte posterior del muslo. Por eso es importante a veces tomar, digamos, verlas, tomarles fotos de diferentes ángulos. Y una de las partes muy importantes es la parte posterior del muslo, ¿verdad? Esta es la parte superior del muslo y esta es la parte posterior, o sea, la parte de atrás, y la parte anterior, la parte de adelante, ¿verdad? Bueno, lo demás son otras partes del cuerpo, ¿verdad? El labio, etc. Entonces es muy claro tener presente
el lugar donde uno está leyendo, digamos, la clave o el libro o la guía que uno está leyendo, para saber dónde uno se tiene que fijar, ¿verdad? En qué parte del cuerpo. ¿Okay? Otras cosas que usualmente no se lo observan en el campo, pero que se utilizan para la identificación son los tubérculos o las estructuras que tienen en las patitas, en las manos, aquí en las manos, como en las patas. Usualmente, no todos, usualmente las manos de las ranas tienen 4 dedos y las patitas, las extremidades posteriores, tienen 5 dedos. ¿Verdad? Dentro de cada uno va a haber diferentes tipos de tubérculos, cada uno va a tener un nombre diferente, ¿verdad? Por ejemplo, los que están en las articulaciones son los subarticulares, ¿verdad? Los que están como en la parte aquí del tarso se llaman supernumerarios, hay uno que es el metatarsal, etcétera, etcétera. Entonces, conocer, por lo menos entender dónde están ubicados estos tubérculos y estas estructuras nos puede ayudar un poco a clasificar o a identificar algunas especies que son sumamente difíciles en el campo. Hoy día se pueden tomar bastante buenas imágenes, ¿verdad? Hay cámaras súper buenas con un excelente macro para poder tomar todo esto, ¿verdad? Entonces, ya ni siquiera es necesario andar una lupa, ¿verdad? Con una buena foto es más que suficiente para poder, aunque sea, observar todas estas estructuras, ¿verdad? Pero siempre es importante tener presente que algunas especies solo se separan por estructuras como esas. ¿Okay? En general, en biología se trabaja con claves dicotómicas. Esto significa una clave que te indica 2 caminos a escoger, 2 rumbos, que ya sea que tiene una o no tiene la estructura. Y eso ayuda bastante en aquellos casos en que uno quiere llegar a identificar completamente una especie, ¿verdad? Esto usualmente en los cursos no lo damos porque es un poco más complicado y requiere en muchos casos manipular a los animales y por eso no se da. Sin embargo, estas claves a veces nos ayudan bastante cuando tienen figuras, cuando tienen bastantes imágenes o bastantes fotos y nos dicen, digamos, características de algunas especies. ¿Okay? Los tubérculos son estructuras queratinosas, por decirlo así, son como proyecciones de piel que tienen los anfibios, que les ayudan en algunos casos a amortiguar, digamos, los golpes, amortiguar los brinquitos. Entonces son como unas estructuras que salen de la epidermis propiamente. Son extensiones de piel. Entonces las claves, hay un link que yo les voy a dar, ojalá al final, donde ustedes pueden descargar las claves dicotómicas y ponerse y entretenerse un rato leyéndolas, ¿verdad? En estas claves nos va a hablar un poquito de tanto de familias como de los géneros y como de las especies, ¿okay? Solamente para dar un ejemplo. En el primer caso nos divide, digamos, la clave en ranas con cabeza pequeña y triangular versus ranas de cabeza o tamaño moderado, etcétera, etcétera. Entonces, las 2 primeras familias que dice la clave que tienen cabeza pequeña, aquí podemos ver 2, entonces nos vamos al punto 2, son aquellas que tienen, las cabezas pequeñas y vemos que hay 2 familias, que es Rhinophrynidae y Microhylidae. Todas las demás familias van a tener la cabeza moderada o grande. ¿Qué significa eso? Bueno, ya vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Perdón. Estas son las 12 familias de ranas que tenemos en Costa Rica, o las 12 familias que actualmente tenemos. Vamos a ir viéndolas, ojalá, un poquito cada una. Y lo que les mencionaba es que de todas estas, si bien parecen tener diferentes tamaños, la boca es grande, los ojos son grandes, excepto para este grupo de ranas, ¿verdad? Que pertenece a la familia A, la familia Microhylidae, que tienen la cabeza pequeña y el hocico pequeño. Y este otro grupo que está acá, que es el grupo M, que pertenece a la familia Rhinophrynidae, que también tienen la cabeza pequeña. Entonces, digamos que de todas estas familias de ranas, solo hay 2 que tienen la cabeza muy pequeña, ¿verdad?
y el resto tiene la cabeza, digamos, grande o tamaño moderado. Entonces, así es como uno, digamos, va descartando una y otra familia. Pero bueno, eso es para en el caso que quisieran revisar las claves dicotómicas, ¿verdad? En este caso vamos a ver características externas de algunas familias. Y aquí les tengo, por ejemplo, microílide, bufónide, centrolénide, dendroátide, etcétera, ¿verdad? Todos estos son 12 familias de ranas que tenemos en el país, que de hecho son todas, ¿verdad? Casi todas tienen varias especies, varios géneros, pero hay algunas familias que son monoespecíficas. ¿Qué significa? Que es una familia que solamente tiene una especie dentro de esa familia. Como vamos a ver, por ejemplo, la K, que es, bueno, lo tengo por acá, que es Aromovátide. Acá está, Aromovátide. La L, que es Hemipráctide, y la M, que es Rhinophrinidae, que están por acá. Son ejemplos de familias que solo hay una especie, ¿verdad? Por ejemplo, en Centrolénide van a haber 15 especies, ¿verdad? Pero en estas familias solo va a haber una especie, entonces es relativamente fácil, digamos, identificarlas. ¿Okay? Entonces, esas son las 12 familias que tenemos en Costa Rica. Lo primero que se separa de eso son, por ejemplo, las que tienen la cabecita pequeña, que pertenecen, digamos, a la familia Rhinophrinidae. Esta es la familia Rhinophrinidae. Vamos a ver más adelante cómo se llama esta especie. Y hay otra que tiene la cabeza más o menos pequeñita, ¿verdad? Pero que pertenece a otra familia. Entonces, entre estas dos, que son como dos de las que tienen la cabeza pequeña, esta que está aquí va a tener un tuberculito. Un tuberculito aquí muy pequeño que ustedes dirán, bueno, no es nada. Pero esta especie es la única de todas las ranas en el país que tiene este tubérculo puntiagudo, ¿verdad? Mientras que esta, que está aquí, va a tener 2 tubérculos carnosos grandes en la parte externa de la patita. Estos 2 tuberculitos que se ven acá, estos que se ven como larvitas acá, esos son 2 tubérculos carnosos agrandados. ¿Okay? Eso es nada más para que vean un ejemplo de cómo se pueden utilizar, digamos, esos tubérculos o esas estructuras para identificar, ¿verdad? Entonces, esas que les acabo de mencionar son el famoso sapo borracho, el Mexican Burrowing Toad, este que está aquí, de la familia Rhinophrinidae. La familia Rhinophrinidae es monoespecífica, o sea, solo hay una especie, ¿verdad? Y este es bastante fácil de identificar por su cabeza pequeña, sus ojos pequeños, su boquita muy pequeña, ¿verdad? Además porque tiene usualmente una raya anaranjada en el dorso y muchas manchas anaranjadas en el dorso. O sea, un Mexican Burrowing Toad es bastante fácil de identificar, ¿verdad? El otro que les mencioné, el que tenía el tuberculito, ¿verdad? En forma de triangular, es la famosa Tungara frog, la rana túngara, Angistomus pustulosus. Esta rana pertenece a la familia Leptodactylidae que vamos a ver más adelante. Por lo general la cabeza no es tan pequeña, ¿verdad? Aunque se puede confundir por el hociquito. Esta ranita la confunden mucho con otra familia que son los bufónidos porque, digamos, tiene una piel, una textura, como les decía al principio, bastante rugosa, bastante verrugosa, ¿verdad? Pero los bufónidos, como vamos a ver, ninguno tiene esa puntita, ¿verdad? Esa tubérculo en forma, digamos, de triangular en esa posición. Entonces, aquí, digamos, descartaríamos de una vez a lo que es Rhinophrynus como una especie sumamente fácil de identificar, una especie común en todo el Pacífico Norte, incluso algunas zonas del Pacífico Central, que se esconde durante casi todo el año y solo sale a reproducirse unas pocas semanas durante la época lluviosa. El resto del año, pues está ahí escondidito, sale a reproducirse unas 2-3 semanas aprovechando las lluvias intensas y luego se vuelve a esconder. Entonces es el famoso sapo borracho. El otro grupo de ranas que tienen la cabeza pequeñita, vean la cabecita que está aquí, son los microhílidos. ¿Okay? Los microhílidos pertenecen a un grupo de ranas que también son excavadoras, ¿verdad? Estas ranitas pasan escondidas la mayor parte del tiempo. Y bueno, eso por un lado tiene la cabecita pequeña porque les ayuda a esconderse, ¿verdad? En la tierra. Los microhílides que tenemos en el país, tenemos, bueno, 2 géneros,
que en realidad son bastante fáciles de identificar estos géneros, ¿verdad? Más adelante les voy a decir el nombre común, ¿verdad? Y digamos, tenemos tres especies. Esta, que es del género Tenofrini, esta que está aquí, que esta ranita es muy fácil de identificar, tiene la cabeza muy pequeña, puntiaguda, y los microhílidos tienen también un pliegue detrás de los ojos. Vean este pliegue de piel que está aquí detrás de los ojos. Este plieguecito es típico de esta familia. Entonces aquí se le ve bastante bien, digamos. Es como que ellos esconden la cabecita como entre un pedacito de piel, ¿verdad? Entonces esta Tenofrine es excavadora también y es un poquito rara de ver, es principalmente del Caribe. El otro género, que se llama así, Hippopacus, son dos especies más comunes, digamos. Esta es Hippopacus variolosus y esta es Hippopacus pictiventris. Estas dos especies son muy parecidas. Una es del Pacífico, esta que está aquí, y la otra es del Caribe. Por encima es más o menos relativamente fácil identificarlas también. Este Hippopacus tiene una manchita blanca bajo el ojo, mientras que Pictiventris no. Pero es más fácil cuando uno les ve la pancita. Este se llama Pictiventris porque tiene la pancita manchada en forma de franjas largas, ¿verdad? Manchas agrandadas. Mientras que Variolosus tiene la pancita también manchada, pero son puntos más pequeños. Entonces, como que estas manchas son bien claras en estas dos especies. ¿Okay? En resumen, las ranas oveja, que se llaman así, o en inglés las narrow mouthed frog, o digamos, por lo tener la cabecita, el hociquito angosto, ¿verdad? Son estas. La black narrow mouthed frog, que es esta, que es la totalmente negra, sin manchas, totalmente café, digamos. Tenemos la Hippopacus variolosus, que es la rana oveja o la chick frog. Esta chick frog es bastante común en todo el Pacífico central y norte, inclusive algunas zonas del Valle Central. Y esta otra, que aquí le puse el nombre, que es Pictiventris, que esta es más del Caribe, de bosques primarios en Caribe. ¿Okay? Entonces, estas son las ranas oveja, que bueno, aquí le llamamos ranas oveja, o ranas de cabecita corta. Son muy fáciles de identificar, pero no son tan comunes de ver. Es importante conocerlas, pero usualmente, digamos, en los tours, así no es algo común que se vean, al menos en un tour nocturno, en Guanacaste, Santa Rosa, La Casona, qué sé yo, Palo Verde. Es posible encontrar a la chick frog, la rana oveja, o también es posible escucharla, como su nombre lo dice, le llaman rana oveja porque canta como si fuera una oveja. ¿Okay? Así como ve. Muy bien, esas que vimos anteriormente eran las 4 tipos de ranita que tienen la cabeza muy pequeña. El resto que vamos a ver de aquí en adelante, la cabeza es bastante grande, el hocico, digamos la boquita, es muy grande. Y de todas estas, ¿verdad? Es bastante fácil identificarlas. Ahora, si ustedes ven, digamos, si están leyendo esa clave o cualquier otro libro, una de las primeras familias que salen son los bufónidos. ¿Quiénes son los bufónidos? Bueno, son los true toad, los sapos verdaderos, ¿verdad? Esta familia, como ven, se caracteriza porque tiene la piel muy gruesa, muy seca, muy tuberculada, una gran cantidad de tubérculos dorsales, laterales, también la presencia de glándulas parótidas, que se llaman así, glándulas paratoides en el dorso, crestas. Ven que, digamos, la textura es bastante tuberculada, por decirlo así, ¿verdad? Entonces son típicos representantes de sapos, ¿verdad? Lo que llamamos sapos. Muchos de esos, ya ustedes los conocen, tienen estas glándulas parótidas por donde exudan, digamos, la toxina que ellos tienen agregada en esta parte, ¿verdad? Ellos tienen toxina, digamos, en todo el cuerpo tienen toxicidad. Sin embargo, hay una mayor agregación hacia ciertas zonas, que son estas glándulas, ¿verdad? Que se llaman así, glándulas parotoides o parótidas, otros lo llaman. Pero no todos tienen, no son tan claros digamos, de ver. Vamos a ver algunos géneros que no son tan obvios que tengan esa textura, o que las parótidas no son tan claras, no son tan grandes. ¿Okay? Los bufónidos o sapos verdaderos, que llaman true toad, tienen usualmente este ciclo de vida en el cual
los adultos, bueno, ponen los huevos y los huevos son típicamente hileras, ¿verdad? Huevos acuáticos puestos en hileras. De ahí van a salir renacuajos, ¿verdad? Renacuajos que cuando van a cambiar, a metamorfosear, se llaman metamorfos, ¿verdad? Ya cuando los renacuajos tienen colita y tienen las 4 patitas, se llaman metamorfos, o sea, el proceso de metamorfosis. Y bueno, ya después se desarrollan adultos. Este es el ciclo normal. Sin embargo, y es algo interesante, hay algunas especies para Costa Rica que tienen desarrollo directo, los que les mencioné antes, que no tienen renacuajo, ¿verdad? Entonces, no todos los sapos de Costa Rica tienen renacuajos, ¿ok? Y lo que les mencionaba, ¿verdad? La característica casi típica de esta familia es la enorme glándula parótida que se pueden ver, bueno, en algunas especies. La glándula parótida es como específico para este grupo. Y bueno, hay muchas especies. Para el país tenemos 4 géneros. Vamos a hablar de géneros, ¿verdad? Y el primero y el que, digamos, usualmente sale, perdón, es el sapo gigante. Todo el mundo conoce el cane toad, el sapo de la caña, pero hay otros que son más o menos conocidos, ¿verdad? Como los raebo, como los atelopus, y un grupo que también es un poco más desconocido, que son los incilios. Entonces, dentro de este grupo, de esta familia, las que se pueden separar muy fácilmente, el género, son los atelopus. Porque los atelopus, a diferencia de los otros sapos que tenemos en el país, no tienen las glándulas parótidas desarrolladas, o sea, no tienen estructuras tuberculares muy grandes, ¿verdad? No tienen parótidas grandes, no tienen tubérculos, pero sí son muy coloridos, ¿verdad? Sí son sumamente brillantes, de colores llamativos, etcétera. Estos son los famosos Harlequin toads, ¿verdad? Que para el país teníamos en el pasado 4 especies. De esas 4 especies se diferenciaban entre sí por el desarrollo de glándulas que tenían en el dorso. Eso es, digamos, viéndolo de cerca. Algunos tenían una mayor desarrollo de unas glándulas, otros no tenían nada, y otros tenían espículas o algunas pequeñas tuberculitos puntiagudos en la espalda. ¿Qué pasó con estos atelopus? Bueno, el grupo de los atelopus es uno de los que más se ha visto afectado en el mundo por la desaparición de anfibios. Y justamente este género, que para Costa Rica teníamos 4 especies, todas desaparecieron entre los años 80 y los años 90, y la única que tenemos hoy día, que ha sobrevivido, que hay poblaciones conocidas, es el Atelopus vario o el variable Harlequin flock, que es este. Le llaman Harlequin flock o Harlequin toad. ¿Okay? Esta es la única especie de este género, Atelopus, que tenemos en el país. Y hay varias poblaciones de esta en Pacífico Central y Pacífico Sur. Es una especie que, si bien es muy llamativa, está en critical endanger, o sea, en peligro crítico de extinción, entonces debería tener una mayor protección y no es una especie que se pueda utilizar como para actividades turísticas. La recomendación de esto es que no se lleven grupos de grandes personas, que los que ingresen a estos sitios sean o investigadores o que tengan medidas para evitar daños, etc. Entonces, esto va a pasar con muchas especies. ¿Por qué? Y les voy a mostrar ahora por qué. Este es un sapito arlequín, un Atelopus varius, infectado con un hongo, que es el hongo Chytridium, el cual afecta a los anfibios. Este hongo es un hongo que ataca la piel. Vamos a ver, esta es la piel de un Atelopus varius que se empezó a desprender de forma inusual. Eso es típico, una característica típica de esta enfermedad. Como ven ahí, eso no es tan normal que suceda en los anfibios, que la piel se le desprenda tan fácilmente, ¿verdad? Porque este hongo ataca la piel justamente. Los podemos ver ahí. Este es un Atelopus muerto y es muy fácil como que se le desprende la piel. O sea, eso normalmente no sucede. Entonces, esto es un Atelopus infectado con este hongo. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy fácil, o en los estudios de campo que he estado en estos sitios, es muy fácil encontrarse individuos muertos de esta ranita, de este sapito,
con características así, enfermo, flaco, con desprendimiento de piel, que se le empieza a caer la piel por todo lado. Y cuando uno analiza microscópicamente esta piel, puede observar, digamos, lo que es el hongo, ¿verdad? El hongo es un poco complicado de ver, pero son estas esporangios que están aquí, estas rayitas que tienen esporas adentro. Entonces, el hongo está en la piel. Y estas ranitas que se encontraron muertas estaban infectadas con este hongo. ¿Okay? Entonces, el Atelopus varius sigue siendo una especie bastante susceptible a este hongo, ¿verdad? Al hongo BD. Bueno, de ese podríamos hablar en profundidad, pero por hoy no lo vamos a hacer. Esta es otra imagen nada más de cómo se ven el hongo en el microscopio. El otro género dentro de este grupo de Bufonidae es bastante fácil de identificar, es el género Rhinella, que todos lo conocemos como el Rhinella horribilis o sapo de la caña o el cane toad, que es bastante fácil de identificar por su enorme glándula parótida, ¿verdad? No voy a hablar mucho de él porque es como el de las especies más comunes y bastante sencillas de identificar. Esta es la hembra, usualmente son más oscuras y los machos son un poquito más claros y más pequeños. El problema a veces con el cane toad son los juveniles, ¿verdad? Los chiquiticos que no han desarrollado bien las glándulas parótidas, entonces es muy fácil confundirlos con otras especies de sapitos, ¿verdad? El otro que es muy fácil de identificar en el país es el género Raevo, ¿verdad? Que tiene esta especie. Bueno, la glándula parótida del Raevo también es muy grande. Vean el tamaño de la glándula parótida. Es mucho más grande que el ojo, que el párpado, pues. Lo ven acá. La glándula parótida de este sapito es mucho más grande que el ojo, ¿verdad? Y este es muy fácil de identificar por su coloración. Vean que su coloración es color café. A los lados, café encima, con diferentes tonos de café oscuro y café claro, ¿verdad? Con una línea lateral oscura, ¿ven aquí? Esta línea lateral siempre va a ser un color café más oscuro que el dorso y puede tener manchitas o no puede tener manchitas. Entonces, este tiene un nombre en inglés que es el Truando Toad. Truando es un río en Colombia, bueno, entre Panamá y Colombia, que fue la primera vez donde se encontró, pero no es un nombre muy conocido, ¿verdad? Pero ese es el nombre en inglés. En español me gusta llamarlo sapo de chocolate o sapo chocolatoso, porque parece un sapito hecho de chocolate y tiene diferentes sabores de chocolate oscuro, chocolate claro, chocolate blanco, etc. Esta es una especie bastante común en todo el país, en el bosque, principalmente cerca de ríos, porque es una especie, digamos, que aprovecha los ríos para reproducirse y es sumamente común. Casi que en todas las caminatas en el bosque tropical en Caribe, usted puede con bastante suerte encontrar alguno de estos Truando Toads a la orilla del camino o cerca de un río, o se pueden escuchar cantando como un pajarito. Ellos silban como un pajarito, entonces se pueden escuchar a la orilla del río. ¿Okay? Este es el Raevo hematíticos o Truando Toad. Y el otro género de Bufonidae que nos falta es el género Incilius, que para Costa Rica hay 12 especies. Y ya en este caso es más difícil identificar cada una de ellas. Lo ideal o lo que uno utiliza para identificar este género es la forma de las glándulas parótidas, el tamaño de las glándulas parótidas. Por eso siempre yo recomiendo, si quieren identificar bien una de estas especies, es tomarle fotos desde arriba, desde el dorso, donde se le vean bien las parótidas y las crestas, ¿verdad? Esto que está aquí son las crestas que tienen, digamos, en la cabeza. Entonces, como ven, algunas son muy parecidas, otras son grandes, otras son más triangulares, etcétera. Entonces, eso nos ayuda a la hora de ir a revisar, digamos, las guías, los libros, etcétera, para ayudarnos a identificar, ¿verdad?, la especie. Por ejemplo, este es el sapo de bosque húmedo, el West Forest Toad, o Incilius melanochlorus. Es una especie muy común en todo el Caribe, en el bosque, en el Caribe, casi que en cualquier zona boscosa interna va a encontrar este sapito, es bastante grande, tiene los ojos rojitos, bastante brillantes, y se llama melanochlorus porque principalmente es negro por el dorso y tiene negro en el vientre, más que todo aquí en la garganta y en la pancita. Tiene las parótidas redondeadas y las crestas más o menos desarrolladas, ¿verdad?
Se puede parecer a muchos, ¿verdad? Pero si usted lo encuentra en el bosque y lo ve negro por debajo, fijo es el Wet Forest Toad. Pero es bueno siempre tomarle fotos a las parótidas, ¿verdad? Que son ovaladas y pequeñitas. Entonces ese es uno bastante común, digamos, en cualquier selva, en el Braulio Carrillo, Sarapiquí, etc. Este otro es el Dry Forest Toad, el sapito de bosque seco, ¿verdad? Incilius coxífero. Vean que las crestas, las glándulas parótidas también son pequeñas, no son tan grandes, ¿verdad? Pero este tiene en general una mancha entre los ojos. Esta mancha blanca como cuadradita. Vean esta mancha que tiene aquí como cuadradita. Tienen esta línea y una mancha dorsal. Entonces es bueno tomarle una fotito por arriba. Esta es una especie muy común también en toda la zona seca del país, incluso en zonas del Valle Central, y aprovechan cualquier charco que se haga en época lluviosa, cualquier orilla de carretera, orilla de camino, para reproducirse. Entonces, durante los inicios de la época lluviosa es bastante común de ver los machos cantando, ¿verdad? Entonces, este es relativamente común en todo el país, en toda la zona del Pacífico Central y Norte, y es muy fácil de identificar, ¿verdad? Es un sapo pequeñito con algunas manchas oscuras, ¿verdad? Pero siempre tomar en cuenta esto. Otro que es bastante común de encontrar en el bosque es el Green Climber Toad, el sapo escalador verde o el sapo verde, ¿verdad? Este es el legítimo sapo verde tuyú. Este sapo es, a diferencia de los otros, muy arbóreo y por eso le llaman sapo escalador, porque usted se lo puede encontrar no solo en el suelo, sino en las ramas de los árboles, en los arbustos, escalando los troncos de los árboles, etc. Es un sapo bastante grande, ¿verdad? Por lo general es verde, aunque a veces las hembras grandes se pueden ver como muy rojas, muy rojizas. Y tiene, vean los ojitos, el ojo es verde también. El iris del sapo verde es totalmente verde. ¿Lo ven aquí? Bueno, con algunas reticulaciones negritas, pero principalmente es verde, ¿verdad? Y vean que casi no se le ven glándulas parótidas. Las parótidas son pequeñitas. Casi no tiene. Sí se le ven crestas, pero casi no tiene glándulas parótidas. Lo que sí tiene son tubérculos como con espinas. Tubérculos muy puntiagudos, ¿verdad? Como así. Los juveniles, que está por acá, son muy bonitos porque son verdes con manchas rojitas. Los tubérculos se tornan de coloración rojizo brillante y se ven muy bonitos en el suelo o en las hojas también. Entonces, este es muy común también, tanto el Pacífico como el Atlántico. Y bueno, es una especie bastante fácil de identificar si le ven los ojitos verdes. Okay. Vamos a cerrar esto por acá. Otra especie de bufónido, de sapito bastante conocido o famoso, es el sapo amarillo, el Yellow Toad o Incilius leutkeni, que durante la época reproductiva los machos son amarillos brillantes. Vean que la parotia es pequeña también, redondeada, como el Melanochlorus, ¿verdad? Las crestas no son tan grandes, tan desarrolladas, pero este tiene blanquito por abajo, siempre tiene blanco por abajo, entonces es muy fácil identificar. Es una especie muy común en el Pacífico Norte y no sé si han visto algunos videos o algunas fotos de que ellos se reproducen en grandes masas, ¿verdad? A gran escala. Están igual durante mucha parte del año escondidos, salen durante la época lluviosa cuando se hacen estos charcos en el bosque seco y se reproducen por cientos y cientos de individuos. ¿Okay? El Yellow Toad, tiene algo muy interesante y es que cuando no es época reproductiva, son oscuros, están así oscuritos. Este es un macho. Son oscuritos, de un color así como negrito, tipo hojarasca para camuflarse, y en época reproductiva cambian totalmente esa coloración a este amarillo brillante, ¿verdad? Incluso las hembras también pueden cambiar un tono rojizo brillante. Entonces esto es en época reproductiva. Entonces este es bastante famoso en el Pacífico Norte, que ojalá se tuviera la oportunidad eventualmente en algún sitio, en Santa Rosa, por ejemplo, de llegar a ver alguna vez esta actividad reproductiva que es increíble. Y bueno, hay otras especies de sapos del género Incilius también, por ejemplo, el del Pacífico, el Pacific Rainforest, el de Guanacaste, Toadlet, que es de zonas altas, del Miravalles, del Rincón de la Vieja,
el Serotron pipet dotlet, que es como un sapito también de zonas altas, pequeñitos. También tenemos otros, el sapo del Golfo. Tenemos dos especies muy importantes, que dentro de este género está el famoso Golden Toad, ¿verdad? El sapo dorado, y su primo, el Holdridge Toad, que son dos especies que estuvieron amenazadas o están amenazadas en peligro crítico, y una la tenemos que ha aparecido de nuevo en los últimos años y la estamos estudiando, y la otra todavía no, ¿verdad? Pero todo esto son, pertenecen a este género Incilius, ¿verdad? Para que tengan algunas especies más en mente que se pueden identificar, ¿ok? Antes de pasar a la siguiente familia, Dendrobates, no sé, quisiera consultar las preguntas, ¿las hacemos al final o las hacen por chat? Supongo que al final, ¿no? Hasta ahora siempre lo hicimos al final, profe. Ok, perfecto, gracias. Perfecto, entonces cualquier duda que tengan de las familias, al final me lo avisen y ahí puedo regresar un poquito más. Los dendrobátidos o las famosas ranas venenosas, ¿verdad? Muchas de esas son muy fáciles de identificar por sus colores llamativos se deben a la cantidad de toxinas que tienen en la piel. Estas toxinas les permiten defenderse, permiten protegerse de depredadores. Y también, digamos, como son tan llamativas, tienen la capacidad de variar muchísimo entre regiones, pero no les interesa ser muy llamativas porque no hay muchos depredadores que se las coman. Entonces esto produce que haya variaciones muy llamativas, como una presión reproductiva, ¿verdad? Que mientras más bonitas, las hembras requieren, escogen los machos, y esto va produciendo colores y colores diversos, ¿verdad? A nivel morfológico, a nivel, digamos, de estructuras, la mayoría de los dendrobátidos tienen en la punta de los dedos dos cojinetes, o un cojinete dividido en dos, con una forma como de corazón, ¿verdad? Eso se pueden ver en algunos dendrobátidos, no en todos, pero es como lo característico de la familia. ¿Okay? Aquí podemos ver, por ejemplo, una manita de una Auratus que tiene la punta de los dedos, digamos, como acorazonada. Aquí se ve más o menos. Esa estructura no la va a tener, digamos, ninguna otra familia de ranas, y por tanto es una forma fácil de, si usted encuentra algún individuo que no sabe a qué familia pertenece, tal vez porque no tengan color, etcétera, meterla dentro de la familia Dendrobatidae, ¿ok? Entonces, los dendrobátidos son estas familias, son estas ranitas venenosas que tenemos bastante en el país, que son bastante llamativas, se encuentra tanto en el Caribe como en el Pacífico, y son muy fáciles de ver porque son diurnas, gracias a sus colores brillantes, llamativos, a ellas no les importa salir en el día, entonces es bastante fácil observarlas, ¿verdad? Y tenemos varias especies, tenemos varios géneros, ¿verdad? De las ranas venenosas o poison dart frogs. Tenemos el género Dendrobates y Ophaga, que son géneros que no son rayados, o sea, que no tienen líneas. Y tenemos dos géneros con líneas, que son Phyllobates y Silverstonella, ¿ok? Digamos, los vamos a separar así. Los dos géneros que no tienen líneas, que son manchas o patrones, y los dos géneros que tienen líneas, ¿ok? Dendrobates es el género de la famosa Dendrobates auratus. No me detengo mucho en esa porque es bastante obvia. Digamos, no hay mucha pérdida con esta especie, ¿verdad? La green and black poison dart frog, o la ranita verde con negro, la ranita venenosa verde con negro. Nada más que mencionar que en el Pacífico tienen coloraciones más verdosas y en el Caribe son coloraciones más azulitas, más celestes, ¿verdad? Eso es variable, digamos. Y la cantidad de negro también es algo variable entre las poblaciones, pero por lo general, digamos, por lo general, estos son los patrones que tenemos acá en Costa Rica. Ya en Sudamérica, en Panamá y en otras partes, ya hay patrones un poco más diferentes de las dendrobates, más totalmente azules, etcétera, ¿verdad? Pero esto es digamos, para Costa Rica. Y bueno, esa no me detengo porque es bastante fácil. El género Ophaga es el género de las famosas ranitas blue jeans, ¿verdad? Que entre esas tenemos, bueno, para el país tenemos dos especies, las cuales son la Strawberry Poison Dart Frog y la Granular Poison Dart Frog.
de las cuales son muy fáciles de separar entre ellas porque la granulífera tiene el dorso muy granular, bastante obvio, ¿verdad? Es bastante fácil de identificar. Y esta está restringida al Pacífico Central, Pacífico Sur, algunas zonas medio altas del Pacífico Central, y más que todo cercanos a lo que son ríos, es más riparia. Mientras que la Ophaga pumilio es mucho más común de ver, distribuida en todo el Caribe, y es muy fácil de identificar también por su coloración rojiza con azul. Nuevamente, para Costa Rica tenemos pocos patrones, tenemos los que son totalmente rojos, o los que son totalmente azules, o los que tienen, digamos, solo las patitas rojas y las patitas de atrás azules, etc. Pero para Panamá sí tenemos algunas variaciones mucho más diversas de esta especie, siendo la misma especie, ¿verdad? En las diferentes islas que tienen. Entonces, estas no me detengo mucho también porque, como les dije, es bastante fácil de identificar. El otro género de ranitas venenosas son los filobates, que como vemos, esas tienen franjas, tienen líneas que van de la cabeza hacia atrás, líneas brillantes, ¿verdad? Ya sea anaranjadas o amarillas. Entonces, es muy fácil de verlas y, digamos, de identificarlas. Y para el país tenemos dos especies, que es la Striped Poison Dart Frog, que es la lúgubres, esta está en el Caribe, y la del Golfo Dulce, que esta está en Pacífico Sur, Pacífico Central, algunas regiones del Pacífico Central, casi siempre en zonas bajas, medio altas. ¿Okay? Entonces son dos especies muy fáciles de identificar. Igualmente tienen una alta toxicidad, una alta cantidad de toxinas en la piel y son inclusive más tóxicas que las Ophaga o las Dendrobates que acabamos de ver. Ahora, esta que está aquí es otra rana imitadora que se llama Pristimantis gaygay o Gaygay's rain frog. Esta ranita principalmente está en el Caribe Sur, perdón, y es como una imitadora de estas, pero pertenece a otra familia que más adelante vamos a ver. Tiene esta coloración, obviamente para asemejarse o para tratar de parecerse a las ranitas venenosas y así protegerse. Sin embargo, sí se ha descubierto que esta especie, la Gaygay's rain frog, tiene ciertas toxinas, un poquito más que otras ranitas, digamos, entre comillas, no venenosas, y eso le llamamos, digamos, un mimetismo mulleriano, que es cuando una especie se parece a otra que es venenosa, pero también tiene cierto veneno, cierta toxina, ¿verdad? Entonces, hay algunas que se asemejan, pero no tienen nada de toxinas, ¿verdad? Esta se asemeja a las venenosas, pero sí tiene ciertas toxinas que le permiten defenderse, ¿okay? Entonces, para que no se confundan, cuando ven esta, por ejemplo, un Toiserere o Caribe Sur o Gandoca Manzanillo, Caribe Sur en general, esto es bastante común en el piso del bosque, ¿verdad? La Gaygay's rain frog. Y el último grupo de ranas dendroátidas, ranitas venenosas, entre comillas, es las ranas cohete o las rocket frog del género Silverstonia. Estas, si bien también tienen rayitas, ¿verdad? No son tan llamativas, no son brillantes como las anteriores. Y lo que tienen estas es que tienen, bueno, una manita, un dedito de la mano bastante más agrandado que el resto. Esto es como lo típico para este género, para este grupo de ranitas. Estas no tienen toxicidad en general, casi no tienen tanta toxicidad. Y realmente por eso no la llaman poison frog, le llaman más rocket frog o ranitas cohete también. Y para el país, bueno, tenemos dos especies, que son estas dos que les tengo aquí. Antes teníamos 3 especies, pero esta que está aquí, que se llama Alobates talamansi, o Talamanca rocket frog, la sacaron de la familia Dendrobatidae y la pusieron en Aromobatidae. Es otra familia de ranitas suramericanas. ¿Okay? Entonces, visualmente son muy parecidas. Visualmente son de colores oscuros, rojizos, cafés, con líneas laterales, líneas blancas,
Pero digamos que estas, la de Talamanca está en otra familia, aunque visualmente son muy parecidas, ¿verdad? Vamos a ver aquí una pregunta. Tenemos muchas ranas endémicas, un montón de ranas endémicas. Entonces, este género, Alobates, como les dije, si ustedes lo ven en el campo, más que todo igual en Caribe Sur, Manzanillo, por esa zona, pertenece a otra familia diferente a las Dendrobates, ¿ok? Entonces, los grados de toxicidad, pues no sé, depende también. ¿Cómo se define una toxicidad? Eso depende si usted utiliza la toxina en algún experimento y da una reacción, ¿verdad? Para los ratones. No para todos se han hecho, digamos, experimentos de ver qué tan tóxico es, pero sí se sabe la cantidad de toxinas o los tipos de toxinas que tienen algunas ranas. Por ejemplo, las filobates tienen una cantidad mayor de tipos de toxinas, mientras que estas, las silvestonias, digamos, las rocket frog, no tienen tanta diversidad de toxinas, o sea, no es tan variado, ¿verdad? El veneno. Entonces, también se habla en cuanto a variedad de toxinas, más que todo. Ok, esas eran las ranitas venenosas o las dendrobatis, que por lo general son fáciles de identificar, digamos, no hay mucha pérdida. En ese caso, tal vez las rocket frog, que son un poquillo parecidas entre sí, es un poco difícil, pero por lo general las venenosas no es tan complicado, ¿verdad? De aquí en adelante vamos a ver un grupo de ranas. Yo tengo un momentito para ver. Perdón. De aquí en adelante vamos a ver grupos de ranas que podemos separarlas en cuanto a las estructuras en las manos, y esas estructuras están relacionadas con el hábitat o con el hábito que tienen, o sea, si son arbóreas, si son terrestres, si viven cerca del agua o si no viven cerca del agua. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que siempre vemos o que tenemos que observar es la estructura de los dedos, la punta de los deditos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tienen unas estructuras que son las almohadillas o cojinetes, ¿verdad? Que son esas como puntas redonditas en la punta de los dedos. Y otras especies no tienen esas puntitas, ¿verdad? Entonces, eso que tenemos aquí, esa almohadita, les permiten agarrarse a superficies, más que todo las arbóreas, le permiten sostenerse a superficies y está dividida, digamos. Es como una almohadita dividida. Eso usualmente no se ve, pero digamos, es una almohadita dividida. Además, muchas tienen un cartílago, tienen un pequeño cartílago que protege los huesos. Eso les ayuda un poquito a la hora de brincar y caer y digamos como un poco para evitar esa fricción. Algunas la tienen y otras no. En general, vamos a tener que tenemos ranas con cojinetes agrandados y sin membranas, ranas con cojinetes agrandados y con membranas, ranas sin cojinetes, ¿verdad? En la punta de los dedos terminan así en punta, valga la redundancia, con membranas y sin membranas. La presencia de membranas también es muy importante porque nos va a hablar de que la rana tiene que ver con el agua, o sea, es no totalmente acuática, pero necesita en algún momento de su vida estar en el agua. Entonces, por ejemplo, los cojinetes son típicos de ranas que viven en los árboles o ranas arbóreas. La presencia de membranas son típicos de ranas que viven en el agua mucho tiempo, que pasan mucho tiempo en el agua y que necesitan desplazarse, que necesitan nadar, ¿verdad? Por ejemplo, hay ranas arbóreas que pasan parte del tiempo en el agua porque bajan a reproducirse, ¿verdad? Bajan a poner los huevos, pero el resto del tiempo viven en los árboles. Por ejemplo, y como vamos a ver después, las ranas enmascaradas, las masked tree frog, pasan mucho en los árboles, pero a la hora de reproducción o en la época reproductiva siempre van a estar en el agua. Entonces tienen esas dos estructuras. Hay otras, por ejemplo, los ránidos, que vamos a ver, que tienen mucha membrana en las patitas de atrás, que obviamente les sirve para impulsarse, para nadar. Y hay otras que también no tienen ni cojinetes ni membranas, ¿verdad? Entonces, esta parte nos va a sugerir, digamos, el tipo de hábitat donde se puede encontrar una rana. ¿Okay? Entonces, en un mundo ideal es muy fácil identificar las siguientes familias que vamos a ver, porque tenemos las familias de ranas que tienen cojinetes en la punta de los dedos, ¿verdad? Siempre en la punta de los dedos con cojinetes. Y dentro de estas familias tenemos a los hílidos o a las tree frog, a las ranas arbóreas. Tenemos a los glass frog, ¿verdad?
Entonces, estas dos familias siempre van a tener la punta de los dedos redonditos, ¿verdad? Con cojinetes. Por otro lado, tenemos las familias que no van a tener la punta de los dedos ensanchados. Y por ejemplo, esta familia, las True Frog, los ránidos, van a tener este tipo de patita, ¿verdad? Sin cojinetes y con membranas. Por otro lado, tenemos los Leptodactylidae, que eso le llaman las Southern Frog, más adelante las vamos a ver, que tienen esta forma de los dedos, pero no tienen membranas, no tienen, digamos, nada de membranas. Entonces, es muy fácil dividir estas 4 familias por la forma, digamos, de las manitas, ¿verdad? Porque ella nos va a decir, bueno, los ránidos tienen esta patita porque son acuáticos, entonces necesitan nadar mucho, entonces van a estar en el agua siempre. Los Southern Frog sí son acuáticos, pero no necesitan nadar tanto, etcétera, etcétera. El mundo sería así muy feliz si no existieran, digamos, otro grupo de ranas, que son las famosas Craugastoridos, o el grupo Terra Rana, perdón, las cuales se le llama, digamos, en inglés, the New World Direct Developed Frogs, hasta el nombre es largo. Este grupo de ranas son ranas que no tienen renacuajos, y las familias que están en este grupo pueden ser tanto terrestres como arbóreas como acuáticas. Entonces, vamos a tener una variación en cuanto a si tienen cojinetes o no, y en cuanto a la cantidad de membranas que tienen. Okay, entonces, este es el grupo más difícil que, por dicha, lo dejé para el final, y para beneficio de muchos, no es tan llamativo en términos de turista, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, las otras son como más fáciles de ver, más fáciles de identificar, excepto los Terra Rana, ¿verdad? Los famosos Craugastros. Pues bien, dentro de las arbóreas, ¿verdad? Vamos a hablar de la familia Ilidae, que es como la que más se ve en el campo, es como de las que tiene las especies más llamativas y las que usualmente uno ve en la noche, en los night tour. Y antes había, digamos, una especie que estaba dentro de Ilidae y luego la quitaron, que hoy día es la familia Hemipractidae. Bueno, esto es muy fácil de identificar porque es ver una rana arbórea, igual con los cojinetes y todo, pero tiene estos pliegues carnosos o pliegues sobre el ojo, pliegues triangulares. Y esta es la famosa Gastroteca cornuta o Hornet Marsupial Frog. Esta rana pertenece a una familia de ranas marsupiales, más que todo de Sudamérica, que incuban sus huevitos, sus crías en marsupios, o sea, en bolsitas en la parte dorsal. Por eso está, digamos, separada de la familia. Y bueno, hasta ahí llego con eso, no les hablo más de esa porque es muy fácil de identificar y es difícil de observar. También es bastante difícil porque solo está en zonas de bosques primarios, en ríos, generalmente en las partes más altas del bosque. ¿Okay? Bueno, si separamos esa, tenemos entonces todos los hílidos, que son las ranas arbóreas, ¿verdad? Dentro de Ilidae hay 47 especies para el país, con un montón de géneros, ¿verdad? Todos estos géneros, algunos son fáciles, otros no son fáciles, ¿verdad? Sin embargo, algunos son más comunes de ver que otros, y vamos a hablar de algunos de estos, ya que tenemos un poquito de tiempo, al menos de las más conocidas, ¿verdad? De las que tienen cierta importancia turística. El primer género o los primeros géneros que podemos identificar muy fácil, pero muy fácilmente, son el género Agalignis y el género Crucioila. Estos dos géneros se diferencian muy fácilmente por la forma de la pupila, ¿verdad? La pupila vertical, podemos ver aquí, la pupila es vertical, así como un gato, hacia arriba. El resto de ranas que pudieran parecerse o familias de ranas, o sea, de géneros de Ilidae, van a tener la pupila horizontal o redondeada, ¿verdad? Como esta, ¿verdad? Hay algunas ranitas de ojos rojos que más adelante vamos a ver que podrían confundirse lejanamente con las Agalignis, pero la pupila es horizontal, a diferencia de las Agalignis, que tienen pupila vertical. Otra cosa que tienen estas es que muchas tienen, digamos, los costados manchados, ¿verdad? Los que yo les mencionaba, con diferentes patrones, ¿verdad? Por eso a este, digamos, le llaman rana tigre también. Y esto va a variar, digamos, entre las especies. De estos dos géneros que son fáciles de identificar,
Crucioila, que es esta, teníamos una especie hasta hace algunos años y llegó un señor que se llama Andrew Gray y separó estas dos especies, a la Sylvia's leaf rock, la Crucioila sylviae, y la Splendid leaf rock, ¿verdad? Esta era la calcarífer que conocíamos. Entonces tenemos estas dos especies. Hoy día se sabe que la rana de Sylvia o la Sylvia's leaf rock es la que está más distribuida, digamos, en todo el país, la más fácil de observar, y la Crucioila está como restringida a una pequeña zona en Limón. Okay. Estas dos son muy parecidas, ¿verdad? Y la forma de identificar entre ellas, bueno, más que todo es el pliegue que tienen en el calcar, en esta parte del piecito, si lo tienen hacia afuera o hacia adentro, y por dentro, si se le ven, la calcarífer, que es esta, tiene unas manchas negras en la parte de la ingle, ¿verdad? Mientras que Sylvia no las tiene. ¿Okay? También un poco la forma de, se llama, de este tuberculito o de esta estructura que tiene en esta parte. Pero por lo general, cuando uno observa una de estas, va a ser una Sylviae, porque por su distribución, digamos, más amplia. ¿Okay? Entonces, esta es la rana tigre, la famosa rana espléndida, que es una rana bastante grande y muy fácil de identificar, ¿verdad? El otro grupo de estas ranas de pupila vertical son las Agalignis, que para el país tenemos 5 especies, ¿verdad? Esas son más conocidas, ¿verdad? Por muchos es bastante más conocidas. De esas, la más conocida es la de ojos rojos, la Red-Eye Tree-Frog, de la cual, bueno, es bastante fácil de identificar, todos la conocemos, nada más mencionarles que hay diferentes morfos o diferentes patrones de coloración, ya sea que estén en el Pacífico Central o Pacífico Norte, varían un poco, y en el Caribe, que ese es el patrón típico del Caribe, de rayitas azules con amarillo, pero estas pueden ser totalmente azules, no, a veces no tienen las manchitas amarillas, etcétera. Entonces también puede variar un poquito entre la distribución de la Galignis. Hay algunos estudios que han observado la distribución de estos patrones y las preferencias que tienen ciertas hembras por machos que tengan el patrón de donde son originarias. O sea, que hembras que, digamos, del Atlántico Sur, que ven machos de otra zona con un patrón diferente, tienden a no escogerlos. Entonces, como que ellas prefieren los que tienen su mismo patrón de coloración, ¿verdad? Pero eso nada más como un dato ahí interesante. Y esta es, digamos, la más común, ¿verdad? Pero hay una que a veces se confunden, que las personas confunden, que es la Galignis saltator, o la Blue-Sided Gliding Frog, o Gliding Tree Frog. Esta especie es muy parecida, también tiene el ojito rojo, tiene también las manos anaranjadas y todo, pero no tiene franjas, ¿verdad? No tiene rayas, no tiene esas líneas, y es por lo general un poco más pequeña y más rara de ver, digamos, no es tan común. Esta es más de bosques un poco más primarios, mientras que la rana de ojos rojos común ustedes la pueden encontrar en el patio de la casa, en cualquier sitio. Esta es más de bosque. Entonces, estas se pueden confundir un poquito. Y esta, bueno, es del Caribe también, entonces se pueden confundir un poco. Pero ya viéndolas de cerca, esta nunca va a tener ningún patrón de rayas, ¿verdad? La Blue-Sided. Dentro de las Agalignis también, como son bonitas, tenemos esta que es la Lemur Frog, muy fácil de identificar porque tiene las manitas muy delgadas, las manos y las patitas, no tiene membranas, no tiene nada de membranas a diferencia de las otras. El ojo puede ser variable, puede ser blanquito, puede ser oscuro, ¿verdad? Esta es una especie amenazada que casi no se ve, hay como pocos lugares en el Caribe Sur, donde todavía se observa lemur, ¿verdad? No es una especie turística tampoco, o sea, a la gente le gusta ir a buscarla, ir a verla porque es muy bonita, pero tampoco es bueno llevar grupos muy grandes donde está esta, ¿verdad? Porque está igualmente amenazada, ¿verdad? Es una especie bastante escasa. Dentro de este grupo está una que me imagino si conocen más, que es la rana de ojos dorados, o la Agallignis anni, que esta es una especie igualmente Agallignis de tamaño grande, sin rayas a los costados, y lo característico, ¿verdad? Es su ojo color amarillo dorado, ¿verdad? Un ojo bastante bonito, bastante brillante, y a diferencia de las otras, esta es la única Agallignis de zonas altas, ¿ok? Y bueno, esas serán las Agallignis. No es tan complicado, nos falta nada más mencionar a la Agallignis spurelli, que es esta que está aquí, que es la planeadora,
que esta es bastante más grande que las otras, y los costados son color amarillento, ¿verdad? Pero en general las agalines son bastante sencillas de identificar entre sí. Ahora, hablando de algunos géneros dentro de Ilidae, tenemos este que es el género Trypion, que es el género de la Crowded Tree Frog, la rana coronada. Es una especie muy fácil de identificar por estas estructuras que tiene, ¿verdad? Que le salen de la cabeza, que de hecho le salen del cráneo. Esas estructuras le salen ya a los adultos, los pequeñitos no la tienen, se la empiezan a desarrollar. Y la coloración, bueno, es un color también de diferentes tonos de café, café, blanco y negro, que van cambiando, digamos, conforme crecen. Es muy fácil de identificar, no hay pérdida, y es una especie más que todo de dosel, que no es tan fácil de observar, ¿verdad? Es una especie que pone los huevos dentro de troncos, y en algunos casos se ha dicho que los protege o protege la entrada para que los depredadores no lleguen y se los coman, utilizando la cabecita. ¿Cómo? Bueno, tratando de sellar la entrada en un comportamiento que se llama pragmosis, que es un comportamiento que tienen muchos animales, las arañas, otros animales, otros insectos. Lo que hacen es cubrir o tapar la entrada a sus madrigueras o así, para proteger, digamos, a las crías. Entonces se cree que una de las funciones de esta estructura es tratar de proteger, digamos, los sitios de entrada donde tienen los huevos. ¿Okay? Esta es la Crowned Tree Frog, y es muy fácil de identificar. No es fácil de ver, pero sí identificar. Otra que es fácil de ver y también fácil de identificar es Trachycephalus o la Milk Frog, la rana lechosa. La Milk Frog le llaman así porque tiene muchas glándulas que exudan, digamos, toxinas, pero por todo el cuerpo, Entonces es muy fácil que cuando un depredador la atrapa o algo así, ella empiece a exudar toxinas por todo el cuerpo, entonces pareciera, obviamente, como leche, pero obviamente no es leche, son toxinas. Pero por eso le llaman así la Milk Frog. Entonces esta especie es bastante fácil de identificar, tanto por su patrón de coloración, ¿verdad? Manchas cafés en todo el cuerpo, como por su iris. Vean el iris. Es un iris también dorado con reticulaciones negras, muy bonito. Es un iris que solamente ella lo tiene, no es, digamos, todas las especies, todos los individuos de esta especie van a tener este tipo de coloración en el iris. ¿Okay? Entonces es muy fácil de identificar. Además, la rana lechosa es la única en el país que tiene los sacos vocales, que son estos saquitos que usan los machos para cantar, a los lados, ¿verdad? Sacos, digamos, laterales, ¿verdad? Y cuando cantan se le inflan estos sacos grandototes por encima, por los costados de la cabeza. Entonces es muy fácil de reconocerla. Y es una especie común, Pacífico Norte, Pacífico Sur y algunas zonas intermedias entre Rincón de la Vieja, Tenorio, Miravalles, un poquito hacia el Caribe, ¿verdad? Pero no tanto, es mucho más común en todo el Pacífico. Hay otro género de ranas que yo no soy experto en ese, pero es un género muy bonito, que es el género Ichnomyoila. Estas se llaman las ranas de Fring Limbring, como de pliegues, por ejemplo, así, como de bordes carnosos, y es porque todas estas ranas de este género tienen como este reborde, ¿verdad? En el pie, en las patitas, tienen un reborde así como recortado, y eso es porque, bueno, les sirve para camuflarse, porque son especies arbóreas que siempre están en el dosel, y son muy difíciles de ver. Hasta hace un tiempo era un poco más difícil. De un tiempo para acá hay algunos expertos que están más familiarizados con este género, entonces los encuentran más fácilmente, pero siempre en el dosel, ¿verdad? En la parte alta del bosque, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la que se observa más en todo el país hoy día, Ichnomyoila sucia o la rana chamán. Esta especie antes, bueno, se confundía o se creía que era otra, y hoy día, bueno, esta es la que se podría encontrar con mayor facilidad en todo el Caribe, ¿verdad? Pero, como les digo, es algo más difícil de ver, digamos, estas ichnomyoilas. Hay algunos lugares donde, digamos, se especializan en ir a buscarlas, pero no es una especie, digamos, que se pueda encontrar fácilmente. La que sí se ven muy fácilmente y que son muy bonitas son las de género Boana, que son las ranas gladiadoras. En general pertenecen a un grupo de ranas gladiadoras, pero para Costa Rica tenemos dos especies.
que es la Red-Webbed Tree Frog o la rana arbórea de membranas rojizas, y la rana gladiadora o la Gladiator Tree Frog. Estas dos ranas son muy comunes, tanto en el Pacífico, la Rosenberg, como la Red-Webbed en el Caribe. ¿Okay? Entonces, son muy fáciles de identificar. Otra cosa que tienen muy fácil es la pupila, ¿verdad? El ojito. Cuando son adultos es un ojo que es totalmente horizontal. ¿Ven el ojito? La abuana a veces cambia un poquito más redondeado, pero siempre lo va a tener así como horizontal, ¿verdad? Esta es muy fácil de identificar. Es una rana verde, brillante, con las membranitas rojas. Los machos tienen el saquito azul, muy lindo, muy brillante, y es sumamente común en todo el Caribe, ¿verdad? Donde haya agua, donde haya pozas temporales, lagunas, etcétera, siempre va a haber una de estas porque es bastante fácil de identificar. Estos son los juveniles, para que vean que cambian mucho. Estos dos que están aquí son juveniles, son los chiquititos de esta, que siempre van a tener una rayita blanca en el lateral, que esa rayita desaparece o se les cae ya cuando son adultos. Este es el juvenil, perdón, este es el juvenil de la rana gladiadora, que es verde totalmente, y muchas personas, mucha gente la ha confundido con ranas de vidrio, ¿verdad? Más que todo por su coloración, ¿verdad? Pero sus ojos son muy, muy diferentes. Entonces, estas son las ranas gladiadoras. Luego hay un grupito de ranas muy fáciles de identificar, que son las del género Synax, que son las ranas hociconas o las ranas de hocico. ¿Por qué? Bueno, porque tienen el hocico muy, muy largo, ¿verdad? Digamos, muy agrandado, ¿verdad? Muy fácil de reconocer. Por ejemplo, que se ve dónde llega la mandíbula y luego hasta dónde llega el hociquito. Entre esas, bueno, tenemos 3 en el país. Las 2 más comunes son estas 2. Esta es sumamente común en todo el país, una de las más comunes. La olive long, de hocico largo, o ranita de huesos verdes en español, que tiene los huesos de coloración verdosa, coloración verde brillante, fácilmente se reconoce. Y esta, que es la Bullinger, o la ranita hocicona de Bullinger, que es muy fácil de reconocer porque tiene tubérculos en la boquita bastante alargados, bastante puntiagudos, y en general en todo el cuerpo, es muy tuberculada. Y el hocico, ¿verdad? Que el hocico es muy largo. Dentro de esta familia también tenemos unas muy conocidas, que son las famosas Masked Tree Frog, o las ranas enmascaradas. Pero para el país, bueno, tenemos 6 especies de este género, que es el género Esmilisca. Muchos conocerán, digamos, la rana enmascarada, la famosa Masked Tree Frog, la Esmilisca phaeota, que pues, tiene coloraciones variables, ¿verdad? Coloración parecidas, pero siempre va a tener una máscara, digamos, una mancha detrás del ojo bastante grande. Por eso llaman, digamos, rana enmascarada. Pero dentro de este género hay otras. Por ejemplo, la mexicana, la Mexican Tree Frog, es como la rana enmascarada mexicana, que no tiene tan marcada esa mancha o esa máscara. Y una de las más comunes en todo el país es la Drab Streamside, o sea, la rana de río, o rana de río arbórea, que es Esmilisca sordia. Es sumamente común en la época seca, entonces hoy día en cualquier sitio donde uno esté las va a ver porque se están reproduciendo ahorita por montones. Es una especie arbórea, pero usted la ve más en el suelo, en río. Ok. Que se me pegó el... Un momentito que se me... Se me quitó un toque la presentación. No se preocupe. Sí, regáleme un momentito. No sé si fue cuando me dieron la preguntita. Regáleme un momentito. Nos viene a agradecer a todos los que vienen conectados, pero sabemos de que estos temas son muy importantes y valiosos. Nos enriquecen bastante en el conocimiento para poder darle mejor. Se me cerró la presentación.
Igual recordarles si tienen alguna duda, eh, pregunta o comentario, pueden hacerla al chat o en el momento que abramos el espacio para las preguntas, levantar su mano y abrir su micrófono. Listo, creo que voy a compartir ya. No sé por qué se me cerró la presentación. Vamos a ver. Ahora sí, Ahí se está viendo. ¿observan? Sí, se está viendo, pero no está en modo pantalla completa. Ahora sí. Ok, genial, voy a seguir. Si no sé, disculpen, ahí se me cerró la presentación, no sé por qué. Ok, para seguir con este grupo de ranas que son muy bonitas, muy llamativas, está el género Duelmanoila, que son las ranas de ojos rojos de zonas altas. Y para el país tenemos 4 especies. De las más comunes que se observan hoy día es la Rufous Eyed Rock Tree Frog o la Rufioculus, que es esta. Esta de aquí es una rana de río, ahora muy común en zonas medias y zonas altas, digamos. Es muy fácil de identificar, sus ojitos rojos laterales y su coloración verdosa. Otra de este grupo es la de Legler's Tree Frog, la rana de Legleri, que esta es más rara de ver, ¿verdad? Pero igual se encuentra en los ríos en zonas altas, ¿verdad? Entonces esas son especies bastante fáciles, digamos, por su coloración rojiza de los ojos y su pupila horizontal. Otra muy común es el grupo de las ranitas grillo o del género Dendrosophus, de las cuales las más conocidas son, por ejemplo, la Hourglass Tree Frog, la rana reloj de arena, que es esta, es una ranita amarilla pequeña, y la misma, solo que es la microcéfala, la que tiene la cabecita un poquito más pequeña, y por eso le llaman Small-Headed Tree Frog. Son ranitas amarillas muy comunes en zonas bajas, tanto en el Pacífico como en el Caribe. ¿Okay? Y ya para terminar con Ilide, hay un montón de géneros más que no vamos a profundizar en ellos, pero para que por lo menos los conozcan, ¿verdad? De ellos, un género que tiene 11 especies del género Ismoila. Las Ismoila son son ranas de zonas altas principalmente, de las cuales la que eventualmente podrían encontrarse en tours en zonas altas es la Ismoila pseudopuma o la Meadow Tree Frog o la rana de potrero, que es una rana de color variable, usualmente es amarillita clara, con los costados negros. Ven que tiene una línea negra oscura al lado. Esto es como un macho en época reproductiva, entonces va a ser así como más amarillito. Las hembras son un poco más oliva, más oscura, y siempre van a tener en los costados una franja negra. Entonces esta es como la que más probablemente se puede encontrar en zonas altas de este género, del género Ismoila. ¿Okay? No sé cuánto tiempo tengo, pero voy a hablarles un poquito de los centrolénidos. Los centrolénidos es muy fácil de identificar, no hay pérdida, digamos, son unas ranitas de vidrio, ¿verdad? Nada más mencionarle que los renacuajos de los centrolénidos son rojos, de coloración rojiza, entonces es fácil de identificarlos. Y estos son las famosas glass frog, porque muchas, no todas, se les puede ver, digamos, los órganos internos. Tenemos 15 especies en el país, de varios géneros, ¿verdad? De esas son fáciles de identificar algunos y otros no tanto. Se puede identificar por la forma del hocico, por la forma de la cabeza. Entonces siempre es bueno tomarle fotos de lado, así como de perfil. Por ejemplo, esta especie, que es la Cochrane Frog de San José, es una especie muy rara que no hace mucho no se ve. Y es muy fácil porque tiene el hocico así como inclinado hacia adentro, ¿verdad? Hay otras que tienen estructuras y siempre es bueno, cuando se puede, tomarle una foto como en vista ventral también para ver hasta dónde llegan, digamos, o si se le ven o no se le ven totalmente los órganos internos.
Las más comunes, bueno, entre las más comunes está la Emerald, la rana de vidrio esmeralda, que es la Prosoplepon. Es muy fácil identificar los machos cuando tienen esta estructura, ¿verdad? Que es el gancho humeral, que es un ganchito que tienen los machos. Es muy fácil. Las hembras a veces, obviamente, es difícil porque no los tienen. Y usualmente son manchadas, son verdes con manchas negras. Pero estas manchas pueden ser muy variables. Puede ser que estén en todo el cuerpo o puede ser que no tengan nada de esas manchas. Entonces, la Emerald, es sumamente común tanto en zonas bajas como en zonas altas, ¿verdad? Y una foto de abajo nos puede mostrar que no tiene el vientre transparente, ¿verdad? Que tiene aquí como un peritoneo, una partecita blanca que le cubre la mayor parte de la pancita, ¿verdad? Otra muy común, ¿verdad? Es la Reticulate Glass Frog, la rana reticulada o la Valeroy. Es muy común en zonas bajas. Ahorita está, digamos, en época reproductiva. Se reproducen en los ríos, por eso ahorita están activas en época seca. Esa es una que uno puede ver, digamos, siempre cuidando las masas de huevos, ¿verdad? La reticulada se queda cerca porque tiene ese patrón de coloración, esas manchas que asemejan también una postura de huevos. Eso le permite esconderse o mantenerse cerca de los huevos y así protegerlos de quién, de depredadores, de insectos, otros animales que intenten comerlos. Este es el vientre de un Hyalinobatriacum común, ¿verdad? Este es el género de esta rana y todos van a tener el vientre transparente. Ven que no tiene, ¿cómo se llama? Un peritoneo blanco, no tiene como blanquito por acá que le cubra los órganos internos. Esto es típico de este género, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver común en varias otras. Otra común, la granular, la Grainy Crocken Frog o la Grainy Glass Frog. La granulosa es bastante común también, bastante común de escuchar, no tanto de ver, y es muy fácil porque es muy granular y tiene algunas manchitas azules, azul negro azulado. Y vean en el vientre, este es el vientre, digamos, de una cocranela típica. Ven que tiene apenas un pedacito de blanco, es un pedacito lo que le cubre y el resto sí se ve. Entonces siempre es bueno también, si se puede, tomar una foto por abajo para ver hasta dónde le llega lo blanquito reticular, el peritoneo, esto que se llama así. Otra muy común es la Ghost Glass Frog, la Ilex, que tiene los ojos muy bonitos, blancos, reticulados. Y esta es la especie más grande de rana de vidrio, pero se confunde mucho con la espinosa, con la Spiny Crocken Frog, que tiene una reticulación muy parecida y de hecho la confunden bastante. Mientras que la Spiny es pequeñita, es la rana de vidrio más pequeña, la Ghost es la más grande. Entonces la diferencia en tamaño sí es bastante. Aquí más o menos, no sé si se ve bien, pero lo blanquito de la Ilex le llega casi hasta a la ingle, mientras que la parte blanca de la espinosa le llega a la mitad del vientre. Entonces, si hay dudas, a veces sería bueno tratar de tomarle alguna fotito por el vientre para tratar de identificarlas bien. Sí, al final, si me da chance, les iba a hablar de los apps y los libros que se pueden descargar, pero vamos a ver si me da chance. La otra familia es Ranidae, ¿verdad? Recordarán que los ránidos, yo les decía que son especies terrestres, entonces no tienen los cojinetes agrandados, pero sí tienen membranas en las patitas, y esas membranitas nos van a servir para nadar, ¿verdad? Para desplazarse en el agua. Sí, tengo varios recursos sonoros. De las ranas, Se y quedó una sin introducida. audio. Juan Gabriel, perdimos tu audio un momento, en la explicación anterior. Una vez que finalices la presentación, pues estaremos dando el espacio de preguntas. Ok, ¿me escuchan? Ahora sí, te escuchamos fuerte y claro. Ok, gracias. Vamos a ver. La más común de los ránidos es la Forest Breeding Frog, que esta especie es sumamente común. Sumamente común en todo el país y el color de ellas es brillante, ¿verdad? Es color amarillo brillante. Veanle las membranitas que tiene.
Estas membranas anaranjadas, rojizas, le dan el nombre, ¿verdad? Rana brillante. Y también el muslo, yo que les decía que la parte posterior del muslo es importante tomarles fotos. Hay otras ranas, digamos, de esta familia que son fáciles de identificar, por ejemplo, la rana de ojos verdes, las Grey-eyed Frog, que esa es una rana de zonas altas. Tiene coloraciones muy variables, pero los ojos también van a ser verdes, ¿verdad? Recuerdan como el sapo verde, como el coníferos. Y tenemos otra que no confundir, que es la Vineland Frog, que es la rana de cabeza verde, que es de zonas bajas, ¿verdad? Estas dos son dos especies, digamos, fáciles de identificar, porque una tiene los ojos verdes y la otra tiene la cabeza verde, ¿verdad? En Ranidae tenemos dos tipos de ranas leopardo, ¿verdad? El leopard frog, que en general es muy fácil de identificar que es una rana leopardo, pero es muy difícil identificar entre ellas, ¿verdad? Mientras que una es más de bosque seco, tiene las manchas más alargadas, la otra es de zonas más altas, bosques más húmedos, tiene las manchas más cortitas, pero eso es muy variable. Entonces, entre estas dos es muy difícil separarlas. Y nada más mencionarles que en el país había una rana introducida, que era la American Bullfrog, o la rana cartesiana, que esta rana, al igual que otros ráneos, se infectan muy fácilmente con el hongo. O sea, ellas toleran, aguantan, digamos, mucho la infección del hongo, entonces son dispersoras del hongo en el país. Entonces se cree que ese hongo pudo haber entrado al país por la introducción de esta especie, la American Bullfrog. ¿Okay? Vamos a ver cómo estamos con tiempo. No sé si me da tiempo para esta última familia. Sí, Juan, termine y después ya vamos a hacer el espacio de preguntas. Genial, gracias. Y esta familia, que es la Leptodactylidae, es la que yo les mencionaba, que igual no tiene cojinetes, pero y tampoco tiene membranas. Además tienen un disquito ventral, tienen un disco, digamos como un plieguecito que las identifica, las podemos separar. ¿Quiénes son los de esta familia? Bueno, estos son los que le llaman las Southern Frogs o la Foam Nesting Frogs o ranas formadoras de nidos de espuma. Esta familia, ¿cómo se reproduce? Haciendo nidos. Haciendo nidos y ahí ponen los huevos. Entonces estos nidos de espuma los ponen en el suelo y se quedan cuidándolos. ¿Quiénes están ahí? Ah, bueno, aquí es otra vez una imagen del plieguecito que les decía. Entre esa familia está la que ya hablamos, ¿verdad? La túngara. La túngara es una formadora de nido de espuma también. Tenemos esta que es la rana toro, ¿verdad? La rana toro centroamericana. La Central American Bullfrog o Smoky Jungle Frog es esta, la Leptodactylus abayei, es el típico representante de esta familia, ¿verdad? Y nada más para mencionarles que los machos son bastante grandes y se pueden diferenciar de las hembras porque tienen los brazos hipertrofiados. ¿Qué significa? Los tienen sumamente desarrollados. Esta es una hembra y la hembra tiene los brazos muy delgados en comparación, ¿verdad? Además, los machos tienen algunas estructuras, ¿verdad? Esto para permitir la reproducción. Esta rana, la Central American Bullfrog, no confundir con la American Bullfrog, ¿verdad? La que vimos antes, es muy común en todo el país y es muy buena para controlar plagas. De hecho, ella se puede alimentar de lo que le quepa en la boca, incluidos plagas también. Por ejemplo, esta está comiéndose un ratoncito, ¿verdad? Entonces es bastante importante. Dentro de esta familia tenemos otras que aquí le llamamos ranas de charco, ¿verdad? Porque siempre van a estar en los charquitos que se forman a la orilla de la calle, en suampos, en potreros, en pastizales, etc. Y usualmente uno las escucha, no las ve, ¿verdad? Son estas que suenan. Y la más común, digamos, es esta, la variable, la Melanonotus, variable Foam Nesting Frog, es una de las más comunes en todo el país. Estas no es que usualmente se vayan a ver, pero de vez en cuando se escuchan, ¿verdad? Y nada más para diferenciar estas sí es un poco más complicado, pero todas son muy parecidas entre sí. Hay que tomarles fotos, como les dije, o verles el muslo, la parte posterior del muslo, verle las estructuras que tienen en los deditos, etc. ¿Okay? Y el último grupo son los craugastóridos, que no son un grupo tan común de ver,
Entonces, en eso no profundizo. Los craugastóridos son ranitas que usualmente van a estar tanto en el suelo como en las hojas, en los árboles, y las tres familias que tenemos son muy parecidas entre sí. Digamos, no hay muchas diferencias morfológicas para poder diferenciarlas también. Entonces, nada más les voy a dar un ejemplo. Este es el género Craugastor, del cual tenemos 31 especies, y la más común es la Fischinger Rubber Frog, que es la Rain Frog o la Common Rain Frog. Es esta, es sumamente común y usualmente se ve siempre, digamos, en las tardes o en las noches cuando llueve, ¿verdad? Pero esto es un grupo, digamos, es un grupo de varias especies que son muy parecidas entre sí y que se pueden diferenciar por ciertas diferencias, digamos, en la coloración de los muslos, ¿verdad? O si tienen máscara o no tienen máscara, ¿verdad? ¿Cuál sí conocen ustedes de esta? La Megacephalus, por ejemplo. La rana de cabeza ancha del Atlántico, por ejemplo, esta. Esta es sumamente común en todo el Caribe, ¿verdad? Y es muy fácil identificar por el tamaño de la cabeza, ¿verdad? Pero esto es un grupo, hay varias especies dentro de este grupo, ¿verdad? Y otra que conocen muy bien son las Craugastor de hojarasca, las chiquititas. Estas son ranitas que están siempre en la hojarasca, no tienen membranas, no tienen la punta de los dedos ensanchados, son ranitas sumamente comunes y complicadas también. ¿Por qué? ¿Por qué le digo eso? Porque, por ejemplo, esta que es la Pacific Little Frog, la Craugastor nigerianus, todos estos morfos que están aquí es la misma especie. O sea, estas 8, 9 que están aquí es la misma especie. Pero hay otras especies que son muy parecidas entre ellas. Entonces es bastante complicado identificar estas, además de que son sumamente pequeñas, ¿verdad? Como la ven ahí. Hay otras familias, digamos, otros géneros que son un poquito más fáciles de ver, pero son de coloración similar. Por ejemplo, el género Pristimantis. El género Pristimantis son ranitas de este tipo, pero son más arbóreas, siempre van a estar en la vegetación. Esta, por ejemplo, la Pygmy Rain Frog es sumamente común, también en zonas altas. Tiene unos pequeños cachitos, esos pequeños cachitos sobre el ojo, eso le llaman, digamos, rana diablito. Una muy común es la Golden Spotted, que es la Pristimantis cruentus. Esta es sumamente común en todo el país, en zonas altas. Y no les digo una característica porque vean que todas estas es la misma, digamos. Lo que tienen en común es que tienen tuberculitos sobre el ojo en forma de cachitos puntiagudos. Por lo demás es sumamente variable. Aquí nada más una imagen de lo variable que es esta especie, la Golden Spotted. Usualmente tienen los ojos muy bonitos, pero son variables. O sea, la coloración del iris varía muchísimo entre individuos, ¿verdad? Y creo que me quedan 2 diapositivas. Juan. Dentro de este grupo también están las ranas sí. Es para informarle que a las 6:30 el programa se cierra. Entonces, ok. Démosle 2 minutos para darle chance a algunas 2, 3 preguntas. Sí. A las 6:30 nos cortan el Zoom. Claro. Ok. Sí, ya estoy finalizando. Dentro del género Diasporus tenemos varias especies, ¿verdad? Y estas son las famosas Ding Frog, las ranas martillito. Que para el país tenemos 2 especies comunes, la Common Ding Frog, esta, que es la diastema, y la de zonas altas, la Mountain Ding Frog. Las 2 son muy parecidas entre sí, ¿verdad? Se diferencian más que todo por la forma de la manita. Entonces hay que tomarle una buena foto de la mano, siempre que se quiera identificar. La ventaja es que esta es de zonas altas, más o menos de los 1600 para arriba, y esta es de los 1600 para abajo, ¿ok? Y la última especie, ahora sí, es esta, del género Electrodáctilos, que para el país tenemos 3 especies. Este es el género de la rana coquí, y esta es la rana de Puerto Rico, y que en el país tenemos una población introducida en Turrialba, ¿verdad? La ventaja es que solo está ahí, digamos, en la ciudad. Entonces es muy fácil de identificar por su sonido coquí. Y nada más para que sepan que de esta familia tenemos 3 especies, todas introducidas en diferentes partes del país. Y eso es lo que quería decirles. A la pregunta, para adelantarme, de si hay guías y cosas así, pues sí, bueno, tenemos algunos libros ya un poquito viejos, como el de Savage, que es bastante bueno, del 2002, pero ya está muy desactualizado. Hay libros de Centroamérica,
que se pueden conseguir en PDF, y hay otras pequeñas guías que pueden servir para ciertas regiones. No son tan buenas, por ejemplo, la grana de vidrio sí, pero no son tan recomendables. Lo más recomendable hoy día es el libro de Tuan Lenders, de Anfibios de Costa Rica, que es el que está más actualizado. Este libro se consigue fácilmente, digamos 17, 20 mil colones, y es el que yo recomendaría para identificación. Está esta guía, para el que me preguntaba, la de COSEL y Kubiki, que usted la puede comprar por Amazon y la puede descargar en su teléfono. Esta guía tiene cantos, no de todos, pero sí de la mayoría. Es barata, creo que están como en $10. Entonces pueden descargarla, guía de campos de ranas y sapos de Costa Rica. Esa es muy buena. Yo la uso a veces también en el campo porque se puede descargar en el teléfono. Y también, bueno, yo tengo las claves dicotómicas que se pueden accesar. Si ustedes quieren, me mandan un mensaje y yo les puedo pasar el link para descargarlas, pero eso si quieren profundizar en eso. Entonces, eso sería, digamos, perdón por la carrera, pero sí está un poco retrasado con el tiempo. Hay que anotar la información, don Juan. Sí. Anotemos la información para dónde lo pueden contactar. Ah, claro, voy a escribirlo aquí en el chat. Correcto, correcto. Buena idea. Por lo tanto, le voy a ir. Tengo un par de preguntas. Bueno, Laura Torres nos consulta en cuanto a la toxicidad, cuáles son los grados que hay y cuántas especies hay en el país de ranas endémicas. Disculpe, la de la toxicidad le había respondido, gracias. Ah, ok. Perfecto. Bueno, sí, ya ahí les puse el correo para cualquier cosa que lo puedan copiar, ahí está en el chat. Y no escuché la otra pregunta, perdón. Es cuántas especies de ranas hay endémicas en el país y cuántas han extinguido. ¿Cuántas especies tenemos en el país? Híjole, Endémicas. es una duda porque hay 145, me parece. Vamos a ver, porque eso cambia comúnmente. Hay un link donde yo les voy a pasar para que descarguen la lista, si ustedes quieren. Y en cuanto a cuántas han desaparecido, el asunto es que muchas han desaparecido y se han vuelto a encontrar. Fueron como 25 las que desaparecieron. De esas 25, unas 11 o 12 ya se han vuelto a ver. Las otras, digamos, 12 o 13 son especies que desde el 80, desde la última vez que se vieron, no se han vuelto a observar, que están, entre comillas, probablemente extintas. O sea, no se catalogan como extintas porque faltan algunos años, digamos, para catalogarlas así, pero pongamos ahí unas 12 o 13 especies de las cuales no se han vuelto a observar, digamos, en más de 30, 40 años también. Y, perdón, de una vez les voy a pasar aquí el link. Un momentito. Ahora sí, ese link que les puse ahí es por si quieren descargar la lista actualizada de anfibios de Costa Rica. Es una paginita que yo tengo de ResearchGate, donde tengo varias cosas. Ahí pueden, ¿cómo se llama? Ver todas las especies. Ahí yo les puse el nombre científico en inglés y en español, entonces les puede servir para eso también. Ok. No sé y una última preguntita. Nos llega de Isabel Corneo. ¿Qué ha pasado con los estudios que pretendían usar el veneno de los dendrobates y los filobates para hacer analgésicos? Sí, esto es el proceso. Para hacer analgésicos. Correcto. Como que está en estudio. Es la pregunta de pues algo parecido a lo que está con los venenos de serpientes. Hay muchos grupos que lo están haciendo por todo lado, pero no se ha desarrollado ninguno aprobado totalmente, porque las toxinas de los dendroátidos, y al igual que los venenos de serpientes, es un cóctel de muchos compuestos, ¿verdad? Y muchos tienen beneficios, ¿verdad? Entonces el proceso de separar ese beneficio, separar esos compuestos que sean beneficiosos y poder aplicarlos
es muy lejos, está muy lento. Pero hasta el momento no hay, digamos, ningún fármaco elaborado a partir de estos tipos de compuestos. O sea, que sí hay laboratorios, hay muchos, ¿verdad? Pero no hay ninguno todavía avalado, digamos, por la FDA o así. Ok, perfecto. Esas serían las preguntas. Muy bien, muchísimas Perfecto. gracias a los que consultaron. Ajá. No sé si, yo creo que envié el link, pero no sé si se los mandé a todos. Sí. Sí, aquí llegó. Ah, ok, Yo perfecto. lo puedo ver en el chat. Correcto. Juan Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes. Te habla por acá Idania. Tal vez sí sería bueno como incluirlo, tal vez en la presentación, si no estuviese, para que todas aquellas personas que se inscribieron en el Congreso en el momento, si ellos quieren repasar la charla, pues que ahí lo puedan ver y descargar Sí, tan valiosa información. exactamente, sí, buena idea, voy a incluirlo. Juan, mientras incluye eso, quiero agradecerle la participación, ha sido muy buena, enriquecedor, ha tenido muchos comentarios positivos felicitándolo, para que si todavía nos queda tiempo y puede leerlos, sería bueno, porque está muy agradecida la gente, todo el foro que estuvo aquí con usted en esta tarde. Muchas gracias por donar su tiempo para el Congreso de Guías del 2021. Con muchísimo gusto. Entonces yo les voy a enviar entonces la presentación con esta información, el link y también el link a la clave por si les interesa también. Igual sí puede poner el correo en el chat. Ahí lo están pidiendo porque no sé Genial. si gusta. Ok, no, con muchísimo gusto. Entonces más bien agradecerles por la oportunidad y espero que les haya servido aunque sea un poquito, ¿verdad? Bastante diría yo. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, y los dejo entonces para que despidan la actividad de hoy. Muchísimas gracias a todos y que pasen buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, está muy bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Gabriel, muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias a la compañera Dafne Ramírez, que nos estuvo apoyando con todo este tema de las logísticas de las preguntas, y también a Sonetur, la Asociación de Estudiantes de Turismo. Bueno, ya estamos prácticamente culminando, Alejandro, con este segundo día del Congreso, ¿verdad? Por supuesto, agradecerle a todos los compañeros, colegas, participantes, amigos que nos han acompañado en esta aventura del primer Congreso Nacional de Guías.